Un jefe encubierto entra a su restaurante de carnes y se queda paralizado cuando la camarera le dice que el lugar es una trampa. Si estás pensando en postularte aquí, no lo hagas. Este lugar es una trampa. Ella lo dijo en voz baja mientras dejaba el postre. A un hombre que ella creía que era simplemente otro viajero cansado, pero no lo era. Él fue el fundador, el hombre que construyó la cadena de restaurantes con sus propias manos. Y en el momento en que escuchó esas 7 palabras, supo que algo había salido terriblemente mal. Detrás de las mesas de madera pulida, detrás de la iluminación dorada, detrás del olor a filetes chisporroteantes y patatas asadas, había un sistema oculto que explotaba a las mismas personas que mantenían el lugar en funcionamiento. Y una camarera, demasiado cansada para mentir, estaba a punto de encender la cerilla que quemaría todo. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar que te parecía una trampa? Comenta 1 para sí, 2 para no, 3 para todavía estoy estancado o para si has visto que esto le pasa a alguien más. Esta es una de esas verdaderas historias encubiertas. La última vez que Jackson Reeves había comido en un Ironwood Grill fue la noche del estreno en Chicago. Brindis con champán, flashes, apretones de manos que olían a humo de madera y a ambición. Pero eso fue hace casi 4 años. Esta noche no hubo prensa ni celebración, solo un auto de alquiler gris con matrícula de otro estado, un reloj de pulsera barato y un hombre de unos 40 años que vestía una camisa de franela desgastada que no le sentaba bien. Jackson se movió en el asiento del conductor afuera del Ironwood Grill en Springfield, Missouri, uno de los locales más nuevos de la cadena, y según informes recientes, uno de los más problemáticos. Desde fuera el lugar todavía parecía hermoso. Una luz ámbar brillaba a través de las altas ventanas. Las vigas de madera rústicas y los letreros suaves evocaban calidez y familiaridad, pero para Jackson parecía un escenario que no había sido barrido. El bote de basura cerca de la entrada estaba demasiado lleno. Una bombilla parpadeante zumbaba sobre el patio. Nada de ello era evidente, solo grietas sutiles en una fachada con la que alguna vez estuvo obsesionado. Hace 15 años, Jackson había lanzado madera de hierro desde un camión de comida estacionado en el borde de un almacén de madera en Kansas City. Su idea era sencilla. Sirva cenas de carne honestas en lugares donde la gente todavía valora los apretones de manos y los platos calientes. Lo que siguió fue un torbellino de crecimiento. 38 restaurantes, elogios nacionales y dinero de capital privado llamando a su puerta. Pero con la escala llegó la burocracia. Y en algún momento del camino, algo cambió. Solía saber el nombre de todos los cocineros y lavaplatos. Ahora apenas reconocía sus propios informes trimestrales. El local de Springfield había levantado sospechas durante meses. Alta rotación de personal, comentarios negativos de clientes y 3 gerentes que renunciaron en menos de un año. El último renunció por mensaje de texto. Los solucionadores de problemas corporativos habían visitado el lugar 2 veces y regresaron con explicaciones vagas, problemas menores de personal, algunos ajustes en el mercado local y la volatilidad habitual posterior a la pandemia. Pero Jackson no creía en la volatilidad. Él creía en los sistemas. Y algo en este estaba roto. Miró por el espejo retrovisor, se bajó la gorra y salió a tomar el aire del atardecer. El olor del chuletón a la parrilla llegó al estacionamiento, reconfortante y familiar. Sus botas crujieron sobre la grava mientras cruzaba hacia la entrada, abriendo la pesada puerta de roble justo cuando una familia de 4 personas salía y el padre murmuraba algo sobre la lentitud del servicio. En el interior, el espacio parecía casi exactamente como él lo diseñó. Los puestos se alineaban a lo largo de las paredes de ladrillo. Las luces colgantes brillaban tenues sobre las mesas. Una chimenea crepitaba cerca de la parte trasera. Una joven anfitriona lo saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenido a Ironwood Grill», dijo. Voz alegre, pero mesa robótica para uno. Jackson asintió, elevando la voz un poco más de lo habitual, suavizando su tono. «Sí, solo yo. En algún lugar tranquilo, si lo tienes».
Ella lo condujo a una cabina en la esquina trasera con una vista clara del piso. Se dio cuenta que varias mesas no estaban vacías. Las cestas de pan estaban repletas de servilletas vacías, sin tocarlas. Un camarero se desplazaba rápidamente por el comedor, pero no con la confianza de quien tiene el control, sino más bien como alguien que apaga incendios sin manguera. La música que había en el techo estaba demasiado alta y el ritmo de la sala, que antes estaba tan cuidadosamente coreografiado, estaba desafinado. Mientras se acomodaba en la cabina, Jackson examinó el espacio como un extraño y un constructor a la vez. No fue solo un mal cambio, fue algo más profundo. Una erosión de la cultura, un deslizamiento de los estándares que no comenzó desde abajo. Pasaron unos minutos antes de que se acercara un camarero. Tenía unos 30 años, el cabello recogido con cuidado, el delantal impecable y en la etiqueta con su nombre se leía Elena. Ella ofreció una sonrisa practicada pero cálida. Hola, yo soy Elena. Cuidaré de ti esta noche. ¿Puedo invitarte a empezar con una bebida? Solo agua y quizás un vaso de tu vino tinto de la casa si es decente. Jackson respondió, observándola de cerca. Ella asintió con un toque de sorpresa. Acercándose, dijo, colocando suavemente el menú frente a él. Nuestro especial de esta noche es solomillo a la parrilla con patatas al romero. Pero honestamente, el pollo es la apuesta más segura. Más consistente últimamente. Ella bajó la voz ligeramente en esa última parte. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el bar. Jackson se reclinó y dejó que el momento se asentara. Sus palabras no eran rebeldes. Fueron cuidadosos, controlados, el tipo de honestidad que solo surge del agotamiento y de la tranquila esperanza de que finalmente alguien pueda estar escuchando. No estaba allí por el pollo ni siquiera por el vino. Él estaba allí porque algo no andaba bien en la empresa que llevaba su nombre. Y en algún lugar entre las luces parpadeantes, la cocina silenciosa y la forma en que Elena miraba por encima del hombro después de cada frase, se dio cuenta de que el problema no eran solo números en una hoja de cálculo. Era gente, buena gente, la que había dejado de creer que importaba. Y si no hacía algo al respecto ahora, entonces todo lo que había construido, cada historia detrás de cada plato, se iba a pudrir de adentro hacia afuera. La primera mitad de la cena se desarrolló como una prueba tranquila y Jackson desempeñó su papel a la perfección. Hizo preguntas amables, asintió con la cabeza ante los especiales, elogió el emplatado e incluso dejó reposar el filete más tiempo de lo normal solo para observar cómo Elena se movía entre las mesas. Ella era eficiente, pero no apresurada, cortés, pero cautelosa. Su uniforme estaba impecable, su postura recta, pero sus ojos decían algo completamente diferente. La fatiga no era algo raro en esta industria. Jackson lo sabía. Pero esto era algo más profundo. Ella le sonrió a Q, pero solo cuando alguien la estaba mirando, y cada vez que el gerente entraba al comedor, Jackson notaba que su espalda se tensaba como si se estuviera preparando para el impacto. Los demás no eran diferentes. Los camareros miraron por encima del hombro a mitad de la frase. El camarero limpió el mismo vaso 3 veces, pero nunca levantó la vista. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. No era solo estrés. Era una tensión, de esas que se generan cuando el silencio se impone desde arriba. Cuando Elena regresó para rellenarle el vaso de agua, Jackson inclinó la cabeza lo suficiente para que el momento pareciera más personal. Así que dijo con naturalidad, «Estoy pensando en quedarme en este pueblo un poco más de lo planeado. No hay mucho que hacer en casa. Pasé por delante un cartel de Se busca trabajo. Podría aplicar. Parecía un buen lugar para trabajar». Lo dijo con una leve risita, como si bromeara, pero no. Y Elena pareció presentirlo. Se quedó paralizada un instante. La imagen que tenía en la mano se detuvo a mitad de la bebida. Luego, como si volviera al guión, terminó de llenarle el vaso y lo dejó con cuidado. «Depende de lo que busques», dijo en voz baja, casi demasiado baja para que él la oyera por encima del murmullo de la conversación y el tintineo de los platos.
Jackson se inclinó levemente, sin querer presionar, sino invitando más. Elena miró alrededor de la habitación, no dramáticamente, sino instintivamente. Ella no parecía tener miedo. Ella parecía cuidadosa. «¿Llevo haciendo esto un tiempo?», preguntó. «Sí», asintió ella. 5 años. Empecé en el Ironwood del centro. Me trasladaron aquí cuando abrieron este. «¿Te gusta?», preguntó Jackson, y esta vez la observó a la cara. La respuesta no llegó de inmediato. Se encogió de hombros cortésmente. De esas que dan cuando no quieren mentir, pero no pueden permitirse decir la verdad. «Antes era mejor», dijo. Luego, tras una pausa, los locales más antiguos tenían un ambiente diferente. Una gerencia diferente, tal vez. Se podía respirar. Antes de que Jackson pudiera responder, Elena se enderezó, se alisó el delantal y sonrió esta vez, más como una armadura que como un calor. «Listo para pedir». Asintió. «Tu opinión sincera. ¿Qué vale la pena probar esta noche?». Dudó medio segundo y luego dijo: «El pollo. No es el más elegante, pero la cocina no lo estropea». Cerró su menú. «Vendido. Pollo será». «Buena elección», dijo, y se marchó sin decir nada más. Para cuando llegó el plato principal, Jackson la había visto recorrer al menos otras 7 mesas. No cometía errores, pero lo más importante, no causaba problemas. Se movía como alguien que sabía exactamente cuánta atención atraer y cuánta evitar. Cuando regresó con el postre, una gruesa rebanada de pastel de chocolate y bourbon del menú original de Ironwood, decidió probar suerte un poco más. «¿Sabes?», dijo con ligereza, «de verdad que podría postularme aquí. Esta ciudad me está gustando cada vez más. Ritmo más lento, vino decente. El personal parece agradable». La mano de Elena se congeló justo encima del tenedor de postre. Esta vez ella no sonrió. Ella lo miró no de manera grosera ni dramática, solo con claridad. «Si realmente quieres cambiar de carrera», dijo lentamente, «existen mejores opciones por ahí». Jackson inclinó la cabeza, fingiendo confusión. «Oh», Elena bajó la voz. «Mira, probablemente no debería decir esto, pero pareces un tipo decente. Este lugar no es lo que parece. Lo hacen sonar genial en línea. Buenos consejos, beneficios de avance». Ella se burló en voz baja. «Es una trampa». Esa palabra trampa cayó más fuerte de lo que pretendía. No fue teatral. Estaba cansado, era honesto y detuvo a Jackson en seco. No porque no lo hubiera sospechado, sino porque oírlo en voz alta de alguien a quien claramente le importaba, alguien que se había quedado, le dolió más de lo que esperaba. No reaccionó de inmediato, solo asintió lenta y silenciosamente. «Gracias por la honestidad», dijo. Parpadeó como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho y miró rápidamente a su alrededor. «No debería haber dicho nada. Olvídalo». Y así, volvió a meterse en su rollo, se alejó de la mesa y dejó a Jackson mirando el pastel que una vez había ayudado a perfeccionar en una cocina de pruebas hacía 15 años. Solía tener sabor a orgullo. Ahora sabía a polvo. Mientras el ruido del restaurante regresaba a su alrededor, con los platos tintineando, los comensales riendo y los camareros apresurándose, Jackson se quedó quieto, con un único pensamiento hundiéndose como una piedra. Algo andaba muy mal con la empresa que él construyó. Y esta mujer, esta Elena, acababa de entregarle la clave para descubrirlo. La noche siguiente, Jackson regresó a Ironwood Grill justo después de las 6, mientras la prisa por la cena comenzaba a cobrar fuerza. Esta vez aparcó más lejos de la entrada, pues quería observar el lugar desde la distancia antes de volver a entrar. El estacionamiento estaba lleno, lo que daba la ilusión de éxito, pero ahora él sabía más. Un comedor lleno no siempre significaba un negocio saludable. A veces simplemente significaba que la máscara era más gruesa. Entró silenciosamente, fue recibido por la misma anfitriona, todavía alegre,
todavía cansada, y nuevamente pidió una mesa en la sección de Elena. Cuando apareció esta vez, hubo un destello de algo diferente en su expresión. Reconocimiento quizás, o cansancio. De regreso tan pronto, preguntó en tono cuidadosamente neutral. El pollo picata era demasiado bueno como para mantenerse alejado de él, dijo Jackson con una sonrisa. Además, todavía no he encontrado un lugar donde vivir. Supongo que me estoy convirtiendo en un cliente habitual. Elena no se rió, pero tampoco se alejó. El agua y la casa vuelven a estar rojas. Exactamente. Mientras se dirigía al bar, Jackson centró su atención en el resto del restaurante. Ahora que sabía qué buscar, todo estaba más claro. El camarero sonreía a los clientes, pero se estremecía cada vez que pasaba el jefe de sala. Una camarera joven, que apenas había terminado la escuela secundaria a juzgar por su aspecto, casi tropezó al intentar llevar una bandeja pesada. Y nadie se movió para ayudar. El gerente estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, sin ayudar, solo observando. Mirando demasiado atentamente. Los ojos de Jackson siguieron el bote de propinas en el bar, que estaba casi lleno a las 7. Pero el camarero parecía triste cada vez que alguien añadía $1. Y cada vez que se añadía una propina a un recibo de tarjeta de crédito, era el gerente quien la tomaba, nunca el camarero. Lo más revelador de todo es que Jackson notó una pequeña caja de seguridad negra montada detrás del mostrador de la anfitriona. Un camarero adolescente dejó caer un billete doblado en él con una mirada por encima del hombro como si estuviera poniendo dinero en una ofrenda de una iglesia en la que no creía. Cuando Elena regresó con su bebida, Jackson se inclinó ligeramente y bajó la voz. He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre este lugar. Se quedó congelada por una fracción de segundo y luego continuó sirviendo el vino. No debería haber dicho nada. En realidad, hablo en serio, dijo Jackson, sobre postularme. He estado demasiado tiempo en la carretera. Esta ciudad se siente tranquila. Necesito algo estable y valoro la honestidad. Elena volvió a mirar a su alrededor y luego miró su reloj. Mis descansos en 15. Si tienes mucha curiosidad, encuéntrame en la parte de atrás. Ella no esperó una respuesta. Simplemente se alejó como si nunca lo hubieran dicho. 17 minutos después, Jackson la encontró sentada en un banco de metal detrás del edificio, encorvada sobre un sándwich envuelto en papel y una botella de té helado de marca comercial. Tienes 10 minutos, dijo sin levantar la vista. Y estoy arriesgando mi trabajo hablando contigo. Jackson asintió y se sentó en el borde del banco. Lo entiendo. No te citaré. Solo ayúdame a entender. Elena suspiró y luego dio un mordisco a su sándwich como si necesitara energía para revivir la verdad. Este lugar no está roto por accidente. Está diseñado de esta manera. Nos limitan a 29 horas semanales, justo por debajo del umbral para recibir beneficios. Pero esperan una carga de trabajo de 35. Siempre es, ¿puedes cubrir este turno? Puedes quedarte hasta tarde solo esta noche. Si quieres ser un jugador de equipo, lo haces. Y luego, la semana siguiente, tu horario se reduce y alguien más recibe un castigo por decir que no. ¿Y los tips? Jackson preguntó ya sospechando la respuesta. Lena se burló. Inventaron algo llamado el fondo de propinas, supuestamente para que todo fuera justo. Todas las propinas van en un bote grande. Dicen que se divide mensualmente, pero las cuentas nunca cuadran. Cobran tarifas administrativas misteriosas, afirman que las cosas se rompieron y necesitan ser reemplazadas, o dicen que alguien no cumplió con los estándares de rendimiento, lo que sea que eso signifique. En el mejor de los casos, obtendrás quizás el 20% de lo que ganaste. El resto se fue. Sin rastro de papel, no se permiten preguntas. Jackson sintió que algo frío se enroscaba en su estómago. Eso es un robo, dijo. Elena no se inmutó. Técnicamente, hacen lo justo para que sea legal. Se esconden detrás de contratos, políticas, letra pequeña y lenguaje corporativo.
La mayoría de nosotros no sabemos a quién pedir ayuda. Recursos humanos no devuelve mensajes. Se prometen bonificaciones y se promueven. La capacitación gerencial se retrasa cada trimestre. Te quedas atrapado persiguiendo una línea de meta en movimiento hasta que estás demasiado cansado para seguir corriendo. Ella lo miró ahora. El peso detrás de sus ojos ya no estaba enmascarado. ¿Por qué nos quedamos? Porque tenemos hijos, padres, facturas médicas. Porque creemos en la mentira de que si trabajamos un poco más duro, saldremos adelante. Pero la verdad es que nunca tuvieron la intención de levantar a nadie. Simplemente sangrarnos lentamente. Jackson permaneció en silencio durante un largo momento, con la mandíbula apretada. El sistema que había imaginado se había convertido en una máquina que devoraba la lealtad y escupía deuda, y eso estaba sucediendo en su nombre. ¿Qué pasaría si alguien contara tu historia?, preguntó en voz baja. Elena miró hacia otro lado. He estado haciendo esto demasiado tiempo para creer que alguien esté realmente escuchando. ¿Y si lo soy?, dijo. Su expresión cambió. Un destello de sospecha. Esperanza. Entonces su teléfono vibró. Se rompe. Ella se puso de pie y se sacudió las migas del regazo. Solo ten cuidado. Pareces el tipo de persona que se dejaría comer vivo en un lugar como este. Luego volvió a entrar, dejando a Jackson en el banco, mirando fijamente a la oscuridad y con un nudo de culpa creciendo en su pecho. Esto no fue mala gestión. Esta fue una trampa construida a partir de políticas, números y miedo. Y si Elena estaba dispuesta a arriesgarlo todo para hablar, entonces Jackson sabía lo que tenía que hacer a continuación. Destruye la trampa, sin importar quién la haya construido. 3 días después, Jackson Reeves estaba sentado en su habitación de hotel, rodeado de un caos que solo él podía descifrar. Había notas adhesivas pegadas sobre la lámpara del escritorio. Impresiones de registros de nóminas, ofertas de trabajo y horarios de turnos estaban esparcidos sobre la cama. Un mapa gigante de la región estaba pegado en la pared sobre el televisor, marcado con alfileres rojos y amarillos, 15 en total, uno para cada parrilla de Ironwood, bajo el mismo liderazgo regional. Las líneas conectaban las ciudades como si fueran vías nerviosas. Lo que comenzó como una cena tranquila se había convertido en una investigación a gran escala. No había planeado quedarse tanto tiempo, pero en el momento en que Elena susurró la palabra trampa, algo se quebró dentro de él. Algo que ni siquiera se había dado cuenta de que era frágil. Había construido esta empresa con sus propias manos, convencido de que la cultura era su producto más fuerte. Y sin embargo, allí estaba él, dejando rastros de podredumbre en los cimientos. Había visitado 4 lugares más en las últimas 72 horas, cada vez usando un nuevo disfraz, una nueva historia, un ajustador de seguros, un terapeuta de habla viajero y un fotógrafo independiente. Los guiones cambiaron, pero los patrones no. En cada restaurante, encontró los mismos empleados cansados, con el mismo miedo silencioso, las mismas políticas de propinas, los mismos horarios de 29 horas, las mismas cajas de seguridad cerca del mostrador del anfitrión. Lo más inquietante de todo es que los gerentes parecían idénticos en su comportamiento. Fríos, controladores, hiperconscientes de cada movimiento en el piso, pero desinteresados en los huéspedes. No dirigían restaurantes, sino que ejercían el control. Jackson supo entonces que no era solo un mal lugar. Ni siquiera era solo una mala región. Era un sistema diseñado, ejecutado y oculto a plena vista. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Arlene Jenkins, su asistente de muchos años y la única persona que sabía que estaba trabajando de forma encubierta. Llame a la línea segura lo antes posible. Presionó el número que ella había configurado para comunicaciones fuera de línea. En cuestión de momentos, su voz llegó clara y tranquila, pero teñida de urgencia. Encontré algo. Jackson se sentó hacia adelante. Háblame. Me pidió que pasara por alto los canales normales y revisara las finanzas de la región de Springfield. Lo hice, y tenías razón en sospechar.
Jackson agarró un bolígrafo y lo trasladó al bloc legal que estaba a su lado. El gerente regional, Rick Sanders, ha estado manejando 2 conjuntos de libros. Existen discrepancias entre lo que se informa a las corporaciones y lo que realmente fluye a través de las cuentas. Me refiero a sistemas en la sombra, informes laborales no oficiales, fondos faltantes, pagos que nunca llegan al personal. No se trata solo de leer consejos. Se trata de supresión salarial, reembolsos fraudulentos e incluso un fondo falso de deducción por desempeño de los empleados. Jackson cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? 18 meses, quizás más. Y esto empeora. No lo hizo solo. Se asoció con un proveedor de nóminas llamado Payex. Esa no es una de nuestras firmas aprobadas, dijo Jackson, sintiendo ya que se le aceleraba el pulso. No, no lo es. Se aprobaron el año pasado durante la expansión. Rick firmó el contrato directamente. Nadie en la empresa lo cuestionó porque la documentación estaba impecable. Referencias, tarifas, todo. Pero cavé más profundamente. Plex se formó apenas 3 semanas antes de que presentaran la oferta por el contrato. Sus referencias son todas empresas fantasma. Jackson levantó la silla, crujiendo detrás de él. ¿De cuánto estamos hablando? Un estimado de $6 millones desviados de salarios, propinas y bonificaciones. Se lava a través de Paylex y luego se transfiere a cuentas en el extranjero. Y el estilo de vida de Rick coincide con el cronograma. Compró una segunda casa en Aspen, un barco y su esposa ha sido fotografiada con joyas que habrían eliminado un año de bonificaciones de servidor. Jackson se quedó en silencio. El tipo de silencio que no era confusión sino cálculo. ¿Por qué nadie se dio cuenta de esto antes? Él preguntó. La voz de Marlene bajó. Porque alguien dentro de la empresa lo está ayudando. Se recibieron quejas de los empleados, pero fueron marcadas como resueltas sin investigación. Alguien redirigió las alertas antes de que llegaran a su escritorio. Jackson apretó la mandíbula. ¿Quién sigue trabajando en ello? Ella respondió. Pero la fuga no está en recursos humanos. Es más alto. Quizás alguien en finanzas. Pero hay una cosa más. Sophia Chen. ¿Recuerdas que era nuestra auditora interna? El que señaló las inconsistencias en los gastos el año pasado, ¿verdad? Resulta que su informe sobre Springfield fue enterrado. Ella denunció irregularidades en las propinas hace meses y alguien las hizo desaparecer. Ella todavía está en la empresa. Sigue observando y quiere hablar contigo en privado. Jackson exhaló lentamente. El fuego dentro de él ya no es solo indignación. Fue un dolor. Dolor por cada empleado que se quedó hasta tarde. Tomó turnos dobles. Los nuevos empleados capacitados sonrieron a pesar del estrés. Todo mientras su compensación se evaporaba en el fondo de vacaciones de otra persona. Él no durmió esa noche. En lugar de eso llamó a Sofía. Ella respondió desde una tranquila oficina trasera en el local de Des Moines. Hablar en voz baja. Ella confirmó todo lo que Marlene había encontrado y más. No es solo esta región, dijo. Veo patrones similares en otros 2. Diferentes empresas de nóminas, mismas tácticas. Estamos considerando un sistema coordinado de explotación interna en al menos 1/3 de su empresa. Jackson se sentó en el borde de la cama mirando el mapa en la pared. Lo que había comenzado como una lámpara rota y una camarera cansada ahora era un cáncer en el torrente sanguíneo de su empresa. Lo desmontamos, dijo finalmente, en voz baja y metódicamente. Sin movimientos en falso, sin alertas. Desmantelamos la trampa desde dentro. Sofía hizo una pausa. ¿De verdad quieres llegar tan lejos? Tengo que hacerlo, respondió Jackson con voz firme. Porque no solo robaron dinero, robaron la fe, y la quiero de vuelta. Al final de la semana, Jackson supo que se les acababa el tiempo. Lo notaba en el tono de los correos electrónicos que Rick Sanders, Stourters Sharper, enviaba a deshoras con vagas exigencias sobre la optimización de la nómina y las expectativas de cumplimiento.
Así no escribía un hombre seguro de sí mismo. Así era como alguien nervioso intentaba fingir que no lo estaba. Sofía Chen lo confirmó durante una llamada nocturna. Se está poniendo nervioso, dijo. Solo hoy envió 3 solicitudes para desbloquear el acceso a los fondos. Empieza a sentir que las paredes se le cierran. Eso fue bueno, pero también peligroso. De vuelta en el Springfield Ironwood Grill, Jackson notó los cambios de inmediato. El ambiente era más frío. El personal se movía más rápido, pero no con más soltura. No era urgencia, era miedo. Rick había hecho una visita sin previo aviso la noche anterior. Llegó con su característico traje gris, esbozando una sonrisa implacable, exigiendo los registros de propinas del mes pasado, entrevistando a los camareros uno por uno, y reprendiendo al gerente tan fuerte que la cocina lo oyó. Elena se lo contó mientras le llenaba el agua a toda prisa. Se quedó parado en el paso durante 1 hora, observándonos. Susurró. No habló, solo se quedó mirando. Luego le dijo a la anfitriona que sonreía demasiado y parecía sospechosamente alegre. Parecía más cansada de lo habitual, y algo en su voz había cambiado. Ya no estaba solo frustrada. Estaba asustada. Más tarde esa noche, Jackson se sentó en su coche frente al restaurante durante casi 2 horas, con el motor apagado, viendo cómo el personal se marchaba de 2 en 2 y de 3 en 3. Cuando Elena finalmente salió cabizbaja, con la capucha puesta, él encendió las luces una vez. Ella se quedó paralizada, reconoció el coche de alquiler y se acercó con cautela. ¿Qué haces aquí?, preguntó por la ventanilla entreabierta. No deberían verte conmigo. Sube, dijo en voz baja. 5 minutos, por favor. Ella se deslizó en el asiento del copiloto sin decir palabra. Dentro del coche, él no perdió el tiempo. Sé lo que está pasando. No solo aquí en la región. Sé lo de la falsificación. Los vendedores, las propinas desviadas, las quejas ocultas, y sé que no eres el único que ya ha tenido suficiente. Elena lo miró fijamente. No eres solo un tipo buscando trabajo, ¿verdad? Jackson dudó y luego respondió. No, pero necesito que confíes en que estoy aquí para solucionar esto. Ya he empezado. Le entregó un sobre cerrado y un pequeño teléfono plegable. En este sobre hay una lista de empleados de otras sucursales de Ironwood. Gente como tú. Gente que ya está recopilando pruebas. Este teléfono solo se conecta con ellos y conmigo. Nada más. Ningún rastro. Elena no se movió. Sus manos descansaban en su regazo. Han empezado a revisar las taquillas. Inspecciones telefónicas aleatorias. Despidieron a Jesse del bar la semana pasada solo por tomar fotos del horario. No estoy listo para perder este trabajo. Ya lo estás arriesgando al hablar conmigo, dijo Jackson con suavidad. Pero esto te da cobertura. Necesito fotos de los registros de propinas, capturas de pantalla de los pagos, copias de los cambios de turno. Sé metódico, silencioso. Usa el teléfono solo en zonas seguras, nunca en turno, nunca en casa y nunca sola si puedes evitarlo. Cogió el teléfono, sopesándolo como si llevara algo más que plástico y circuitos. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque fuiste la única lo suficientemente honesta como para advertir a un desconocido, respondió Jackson. Y porque tienes algo que mucha gente perdió aquí, la convicción. Durante los siguientes 10 días, comenzó la guerra silenciosa. Elena no solo participó. Se convirtió en una fuerza. Reclutó a otras 5 personas de su sucursal. Un cocinero de línea al que le habían prometido un ascenso 2 veces y lo habían ignorado en ambas ocasiones. Una anfitriona con préstamos estudiantiles y 0 prestaciones. Y un lavaplatos con artritis al que fichaban en cada pausa para fumar, incluso cuando nunca fumaba. Otras sucursales siguieron el ejemplo. En San Luis, un barman veterano reveló tablas de propinas utilizadas para ocultar deducciones. En Tulsa, un subgerente filtró capturas de pantalla de informes sugeridos para empleados, utilizados para justificar reducciones de horas. En Bicha,
Un ayudante de camarero encontró una trituradora llena de memorandos de políticas de bonificaciones medio rotos. Políticas que nunca se distribuyeron. Marlene y Sofía coordinaron todo entre bastidores. Recopilaron archivos, fotos con fecha y hora, inconsistencias en las hojas de cálculo, anomalías entre ubicaciones. Jackson, aún disfrazado, visitaba ubicaciones con menos frecuencia. En cambio, manejaba influencias desde un segundo plano. Las transferencias de fondos que Rick solicitaba se retrasaron debido a nuevas revisiones internas. El acceso a los portales de nóminas comenzó a fallar misteriosamente. Las empresas enviaron encuestas de auditoría repentinas a todas las regiones, lo que le dejó a Rick sin otra opción que fingir que todo era normal. Pero Rick no era tonto, y finalmente sintió el cambio. Convocó una videoconferencia regional de emergencia, aparentando calma, pero su mensaje fue claro: nada de filtraciones, ni chismes, ni tergiversación de la cultura de la empresa. En la sede de Springfield, se presentó de nuevo en persona, esta vez con 2 hombres trajeados. Se instalaron cámaras en las salas de descanso. Se restringió el uso del teléfono celular por motivos de concentración y seguridad. Comenzaron las revisiones aleatorias de bolsos. Elena solo envió un mensaje ese día. Saben que alguien los vigila. Esa noche, en un chat grupal seguro entre todos los empleados encubiertos, un mensaje destacó: ya casi llegamos. Solo faltan algunas piezas. No te rindas. Estaba firmado simplemente como Junior. Jackson. Sabía que se avecinaba la última jugada, pero Rick se estaba desesperando, y los hombres desesperados no seguían las reglas, lo que significaba que la ventana para activar la trampa se cerraba rápidamente. Si no se movían pronto, alguien saldría lastimado. Quizás Elena. Quizás todos. El tiempo del silencio se acababa. Llamaron a la puerta a los 15 minutos de empezar el turno de Elena. Estaba reponiendo tazas de café cuando apareció el jefe de planta, con los brazos cruzados y los labios apretados. Rick quiere verte ahora. Siguió en silencio por el pasillo trasero, pasando la cocina, donde los frailes silbaban y los cocineros no le hacían contacto visual más allá de la cámara frigorífica, donde los registros de temperatura habían dejado de actualizarse hacía meses, hasta que llegaron a la oficina. Rick Sanders estaba sentado tras el escritorio como un hombre al mando de la mismísima gravedad. Su traje era perfecto. Su sonrisa era aún peor. Elena, dijo, abriendo una carpeta manila. 5 años en Ironwood, empecé en la tienda insignia del centro, solicité el traslado aquí. Siempre puntual, callada, fiable hasta ahora. Ella no se movió, no habló. Él deslizó una hoja de cálculo impresa. Al otro lado del escritorio. Has estado accediendo a datos internos de nómina fuera de tus turnos programados varias veces a altas horas de la noche. Su voz era tranquila, pero ella percibió la aspereza subyacente. Lo monitoreamos todo. Eso está en tu contrato. Estaba intentando entender las métricas de las bonificaciones, dijo con voz serena. Han cambiado últimamente. Rick sonrió levemente. Y fotografiar horarios, cobrar pagos a compañeros. Eso no son métricas. Es espionaje. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenemos motivos para creer que alguien está proporcionando información falsa a terceros, posiblemente a la competencia. Eso es motivo de despido inmediato. Dio un golpecito en la carpeta. Tu documentación ya está procesada. Seguridad te acompañará a la salida después de esta conversación. Y solo un recordatorio, tu acuerdo de confidencialidad incluye sanciones económicas por hablar de esto con terceros. A Elena se le revolvió el estómago. Pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. La recepcionista asomó la cabeza, visiblemente nerviosa. Señor, lo siento, pero hay un problema. Acaba de llegar un grupo de la empresa. Solicitan una reunión de todo el personal. Dicen que es urgente. El rostro de Rick se ensombreció. Esa reunión es la semana que viene. Dicen que es hoy.
El personal ya se está reuniendo. Rick se levantó bruscamente, alisándose el traje. Quédate aquí, le dijo a Elena, y se marchó con la postura de un hombre dispuesto a encantar o amenazar, lo que fuera que le ayudara a aguantar los siguientes 10 minutos. Elena se quedó paralizada, con la mente desbocada. De repente, le vibró el bolsillo. Un nuevo mensaje en el teléfono desechable. Únete a la reunión. Siéntate en primera fila. Confía en mí. Se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió directamente de la oficina. El comedor había sido recogido a toda prisa. Mesas arrinconadas. Filas de sillas alineadas como un ayuntamiento. El personal llenaba la sala, susurrando con inquietud. 3 personas estaban de pie en las partes delanteras, vueltas hacia la sala. 2 mujeres, un hombre. Elena tomó asiento, jadeante. Reconoció a una de las mujeres, Sofía Chen, del boletín financiero, pero el hombre aún no se había girado. Rick entró por un lado, intentando mantener el control. Buenas tardes, dijo, avanzando hacia el grupo. Rick Sanders Regional. El hombre se giró. Rick se detuvo a media frase. Se hizo el silencio. Era Jackson Reeves. No Jackson con franela. No Jackson fingiendo preguntar por la carta de vinos, sino Jackson con una chaqueta oscura, bien afeitado, el fundador y director ejecutivo de Ironwood Grill. Y miró directamente a Rick cuando dijo, inspección sorpresa. O, llamémoslo como es, un ajuste de cuentas. Un murmullo recorrió al personal. Elena se quedó mirando, atónita. El hombre tranquilo que comía pollo picata y escuchaba sus susurros de advertencia había sido el que tenía el poder desde el principio. Jackson dio un paso al frente. Para quienes no me conocen, soy Jackson Reeves. Construí esta empresa hace 15 años con la promesa de que la buena comida y la buena gente podían ir de la mano. Pero hace unas semanas, escuché algo que lo cambió todo. Miró hacia la sala. Una empleada de confianza le dijo a una clienta, este lugar es una trampa. Y tenía razón. Asintió con la cabeza a Sofía y Marlene, quienes dieron un paso al frente y abrieron. Portátiles. Una pantalla gigante cobró vida tras ellos, mostrando fotos, hojas de cálculo, registros de chat y resúmenes de pagos. Durante el último mes, hemos descubierto un robo sistemático. No solo dinero, sino confianza, dignidad y tiempo. Les prometieron propinas. Les prometieron capacitación. Les prometieron bonificaciones. En cambio, a través de proveedores de nómina falsos, deducciones fantasma y horas falsificadas, les robaron más de 8.3 millones de pesos por las mismas personas que se suponía que debían dirigirlos. El personal se quedó sin aliento. La pantalla mostraba calendarios de turnos, botes de propinas, registros, hojas de cálculo alteradas. Jackson siguió hablando. Sucedió en este lugar y en toda esta región, y termina ahora. Rick se giró hacia la salida, pero 2 agentes de seguridad ya estaban allí. Los de verdad, no los suyos. Rick Sanders, estás detenido por mala conducta financiera y explotación laboral. Las órdenes de arresto ya se están ejecutando. La sala estalló, no en caos, sino en incredulidad, en alivio. Rick intentó protestar, pero ya nadie lo escuchaba. Mientras lo sacaban a las esposadas, Jackson se volvió hacia Elena. Esta mujer, dijo con voz firme, y docenas como ella arriesgaron sus trabajos para decir la verdad. Aunque yo no pude protegerte, ella demostró el coraje que yo debería haber encontrado hace años. Extendió la mano. Elena, paralizada, se levantó lentamente y la tomó. A partir de hoy, dijo Jackson, mirando a la multitud, Elena Mars dirigirá una nueva división de defensa de los empleados, reportándome directamente. Se acabaron las quejas encubiertas, las falsas promesas, las trampas. La sala estalló en aplausos, atónita, temblorosa, real. Por primera vez en mucho tiempo, el personal no se sentía trabajador.
Se sentía visto. Al terminar la reunión, Jackson se volvió hacia Elena y dijo, «Siento haberte mentido». Ella parpadeó. «¿Por qué me escuchaste?» Porque él respondió, «Los verdaderos líderes no construyen muros entre ellos y quienes mantienen las luces encendidas». Los derribaron. 6 meses después, el Ironwood Grill en Springfield no solo se veía diferente, se sentía diferente. La iluminación dorada era la misma, el olor a chuletón asado a la parrilla todavía flotaba en el aire y los reservados de cuero no habían cambiado. Pero la energía en su interior pulsó algo nuevo. No tensión, no miedo, sino propósito. Elena Mars estaba de pie cerca del mostrador del anfitrión, no con un delantal ni sosteniendo una bandeja, sino sosteniendo una tableta, revisando horarios, tomando notas, sonriéndole a un joven mesero que estaba luchando por hacer malabarismos con 2 pedidos de bebidas. «Lo puedes lograr», dijo suavemente, y la niña asintió con una sonrisa nerviosa. Hace unos meses, esa misma chica habría sido sancionada por retrasarse. Ahora contaba con apoyo, capacitación real, un mentor. La transformación había sido rápida pero deliberada. Jackson no solo había eliminado la podredumbre, sino que había replantado las raíces. 2 semanas después del arresto de Rick, la empresa inició una auditoría completa de todos los locales de Ironwood. 11 gerentes fueron despedidos. 3 ex ejecutivos fueron acusados. Pero el cambio más radical no fue legal. Fue cultural. Jackson ordenó que todos los restaurantes cambiaran al pago directo de propinas, visible para cada empleado en tiempo real a través de una aplicación móvil. Implementó una política de horario de atención. Si un camarero trabajaba más allá de su horario programado, se registraba, verificaba y pagaba. Se acabaron las horas extras olvidadas. Los beneficios de salud ahora se aplicaban a partir de las 20 horas semanales. No era solo generoso, era estratégico. La gente se quedaba. La rotación de personal se redujo un 70%. La satisfacción del cliente se disparó porque quienes los atendían realmente querían estar allí. Y Elena se convirtió en la imagen de todo. Nombrada directora de defensa de los empleados para toda la región, ahora visitaba cada restaurante Ironwood 2 veces al mes, se reunía con los equipos, revisaba los registros de comentarios anónimos y celebraba lo que ella llamaba reuniones de mesa abierta. No se permitían gerentes, ni filtros, solo historias. Historias reales, duras, del tipo que Jackson solía oír cuando solo tenía un restaurante y conocía a todos los lavaplatos por su nombre. Pero Jackson no desapareció en una sala de juntas después del ajuste de cuentas. En todo caso, volvió a la realidad. Un jueves lluvioso, se arremangó y trabajó en la línea de producción en Bitcha. Un viernes por la noche en Tulsa, recogió mesas y enseñó a un ayudante de camarero de 17 años a doblar servilletas como le había enseñado su madre. Cada empleado recibió una tarjeta con su correo electrónico directo, no una bandeja de entrada de asistente, ni un portal de soporte. Suyo. Una noche en San Luis, un cocinero llamado Miguel le entregó discretamente una nota después del turno. Decía, «Casi dejo esta industria, pero ahora estoy construyendo algo de nuevo. Gracias». En Springfield, el cambio era evidente. Los recibos de sueldo venían con un código QR que enlazaba a un panel digital que mostraba las horas trabajadas, las propinas ganadas y las deducciones de impuestos con total claridad. Al final de cada semana, el restaurante publicaba un resumen del reparto de beneficios. No solo lo que el restaurante ganó, sino cuánto recibió cada miembro del equipo por ese éxito. Cuando el personal abría esos sobres, no solo veían números, veían confianza. Incluso Jessie, la camarera, a quien habían despedido por sostener el teléfono demasiado tiempo, fue recontratada. Con una disculpa pública y ahora dirige el programa de capacitación interna del bar. Una tarde, sonrió mientras revisaba una auditoría de propinas. Antes recibíamos advertencias por hablar claro. Ahora recibo una bonificación por detectar errores. En la cocina de Springfield,
Un cocinero de mediana edad llamado Greg terminaba de preparar un nuevo plato de temporada. «Chef Elena», dijo bromeando, entregándole un plato de degustación. Ella se rió. «No vas a empezar a llamarme así, ¿verdad?». Él sonrió. «Tú eres quien reescribió los manuales de entrenamiento. Yo solo intento mantener el ritmo». Más tarde ese día, Sofía Chen pasó por allí con un nuevo informe. Elena lo examinó con los ojos muy abiertos. Aumento del 12% en los ingresos trimestrales. Sofía asintió. En general, la satisfacción de los empleados ha aumentado. La inscripción al seguro de salud se duplicó. Y por primera vez en la historia de la compañía, ninguna queja formal fue enterrada. Elena no dijo nada por un momento, simplemente permaneció allí sosteniendo la tableta. Su reflejo se reflejaba débilmente en el cristal. Luego susurró: «Está funcionando». Esa noche, el equipo organizó una cena privada para el personal y sus familias. El comedor bullía con las conversaciones, las risas, el sonido de los platos y el correr de los niños entre las mesas. Ya no era solo un restaurante. Era un lugar donde la gente traía a su gente. Jackson llegó sin fanfarrias, vestido como cualquier otro invitado, con su hija sobre sus hombros mientras saludaba al personal por su nombre. Él no dio ningún discurso. Él no se subió a una silla. En lugar de eso, simplemente se movía de una mesa a otra escuchando. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se iban marchando, Jackson encontró a Elena en la cocina limpiando tranquilamente un mostrador de preparación por costumbre. Se apoyó contra la puerta. «Ahora es diferente», dijo. Ella asintió. «Por fin sentimos que es nuestro». El stand no había cambiado. El mismo cuero desgastado, la misma vista de la chimenea, el mismo lugar cerca de la esquina trasera donde Jackson solía sentarse sin ser notado, observando el ritmo roto de un lugar que alguna vez pensó que reflejaba su legado. Pero esta noche, mientras se deslizaba en el asiento frente a Elena, el aire se sentía más ligero. No había ninguna tensión zumbando bajo la superficie, ninguna mirada cansada evitando el contacto, ninguna mirada por encima del hombro, solo el cálido zumbido de un restaurante que había recuperado su alma. Elena tenía su tableta con ella, pero no estaba escribiendo. Ella se quedó mirando el comedor, observando a una nueva camarera reírse con una familia de 5 mientras traía un postre de cumpleaños. Jackson siguió su mirada y luego se inclinó. «Penny, por tus pensamientos», Elena sonrió levemente. «Estaba recordando la primera vez que me senté en esta cabina. Me sentí atrapado. No por la obra, sino por la mentira. La idea de que esto era lo mejor que podía esperar, que no importaba cuánto trabajara, alguien más siempre tenía las llaves». Jackson asintió lentamente y ahora ella lo miró. «Ahora mantengo la puerta abierta para otros». Hubo un momento de silencio entre ellos. «No es incómodo, simplemente completo». Jackson metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una carpeta delgada, diseñada profesionalmente. Dentro de una declaración de misión de una sola página, 3 logotipos y un título impresos en negrita. «La Fundación Ironwood. Se lanzará el próximo mes», dijo. «Abogando por la transparencia y las prácticas laborales éticas en la industria de los restaurantes, empezando por la nuestra, pero no terminando ahí». Elena hojeó las páginas, entrecerrando los ojos al concentrarse. «Quieres que lo dirija si así lo deseas. No hay presión, pero he visto la forma en que trabajas y la forma en que la gente responde a ti. Ves los sistemas que otras personas ignoran y no tienes miedo de desafiarlos». Elena se reclinó, procesando. «No pensé que a alguien como yo le ofrecerían algo así». Jackson la miró a los ojos. «Entonces es exactamente por eso que deberías hacerlo». La idea de crear una fundación no surgió en una sala de juntas. Nació 2 meses antes cuando Jackson visitó una sucursal en Kansas y habló con un conserje llamado Ruth. Había trabajado de noche durante 6 años y nunca le habían dado un aumento. Cuando le preguntó por qué se quedaba, ella dijo: «Porque creo que puede ser mejor».
Simplemente no soy yo quien decide. Eso se le quedó grabado. Se hizo eco de algo que Elena había dicho al principio sobre el agotamiento que no provenía de turnos largos, sino de falsas esperanzas. Jackson se dio cuenta entonces de que arreglar Ironwood no era suficiente. No si las mismas trampas todavía estuvieran ahí esperando a alguien más. Porque el verdadero problema no era solo el fraude. Fue olvidar. Había olvidado lo que significaba ser pequeño. A lavar los platos porque no apareció nadie más. Capacitar a los nuevos empleados no porque fuera tu trabajo, sino porque no querías que fracasaran. Cargar con el peso de una familia y seguir sonriendo a los clientes que no dejaron propina. En algún punto del camino entre la escala y la estructuración, entre las llamadas a inversores y los mapas de expansión, había comenzado a medir el éxito en márgenes de ganancias en lugar de en caras, y olvidó que la lenta erosión de la conexión fue lo que permitió que el sistema se desmoronara en primer lugar. Elena golpeó con el dedo la declaración de misión. ¿De verdad crees que podemos cambiar la industria? Jackson se encogió de hombros suavemente. Creo que podemos cambiar un restaurante a la vez. Y así es como comienza el cambio. Con historias, con verdad, con gente que decide dejar de fingir que todo está bien cuando no es así. Ella volvió a mirar la habitación, esta vez viéndola de manera diferente, viendo posibilidades. Un camarero pasó y le chocó los 5 a un cocinero a través de la ventanilla de pases. Un gerente recogía los platos en lugar de dar órdenes a gritos. Una madre con 2 niños dejó un billete de $20 en la mesa y una nota de agradecimiento en el recibo. Está bien, dijo Elena. Estoy dentro. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y la cocina había sido limpiada, Jackson caminó solo por el restaurante, apagando las luces una por una. Pasó junto a la pared cerca de la cocina, donde los empleados tenían fijados objetivos escritos a mano. Comprar un coche. Regresa a la escuela. Lleva a mamá a la playa. Sobre ellos, una frase sencilla impresa en letras mayúsculas. El respeto no es una política, es una promesa. Se quedó allí por un momento, con la mano apoyada en el marco. Detrás de cada dólar robado, había una promesa rota. Y ahora, una por una, esas promesas se estaban reconstruyendo. Pensó en Elena, en Ruth, en Miguel en San Luis, en Jesse detrás de la barra. Personas que no solo se presentaron a trabajar, sino que se apoyaron entre sí, y al hacerlo, le recordaron lo que realmente significa el liderazgo. Antes de irse, regresó a la cabina del fondo, se deslizó dentro y sacó un bolígrafo. En una servilleta limpia, escribió 7 palabras, las mismas que habían dado inicio a todo. Este lugar solía parecer una trampa. Luego debajo agregó, ahora se siente como en casa. Si esta historia te resonó, nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario a continuación y cuéntanoslo. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar que parecía una trampa o has ayudado a alguien a escapar de una? No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales encubiertas que arrojan luz sobre lo invisible, lo inaudito y lo verdaderamente inolvidable.